capítulo 2, y los versículos del 8 al 10, Colosenses 2, del 8 al 10. Vamos a continuar en esta noche con otros temas, nuestra serie a través de la Biblia, lo que hemos titulado a esta serie últimamente. Queremos retitular esta serie. El Señor ha puesto en nuestro corazón que quizás el mejor título de esta serie de predicaciones a través de los libros de la Biblia sería Todo el consejo de Dios. ¿Qué le parece? Porque estamos viendo todo lo que el Señor nos aconseja en cada uno de sus libros de la Biblia. Es todo el consejo. Pablo dice que él no rehusó de enseñarle a la iglesia en Éfeso todo el consejo de Dios. Y cada libro de la Biblia es un consejo, es una unidad de sabiduría, de consejo que Dios nos ha dejado, que cuando usted y yo juntamos los 66 libros de la Biblia, pues ahí tenemos todo el consejo que Dios nos ha dejado para que nos vaya bien, para que nuestra vida sea para gloria y honra de Él. Colosenses 2:8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Queremos, hermanos, enfatizar esta frase en el versículo 10. Dice: vosotros estáis ¿qué? Completos en Él. Vamos a hablar esta noche, hermanos, acerca de Colosenses. Vamos a hablar esta noche acerca del tema completos en Cristo. Vamos a orar. Dios bueno y Padre celestial, gracias, Señor, por la bendición de estar aquí en tu casa nuevamente, la bendición que es alabarte, adorarte, Señor, la bendición, Señor, que es ofrendar a ti, y también de escuchar esas canciones que elevan nuestro espíritu, que preparan nuestra alma, nuestro corazón a tu palabra. Y Padre celestial, en este momento queremos pedirte que tú nos hables a través de tu palabra, el Santo Espíritu, que tú, Señor, nos ayude a prestar atención a tu palabra en esta noche, a poder enfocarnos en ti, en lo que tú tienes para nosotros esta noche, Señor, y que todo lo que se diga aquí sea guiado por el Santo Espíritu y que pueda ser recibido, Señor, y pueda ser aplicado en la vida de cada creyente. Gracias, Señor, por todo, en nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Gracias. Completos en Cristo. El libro de Colosenses pertenece al grupo de las epístolas carcelarias del apóstol Pablo. Al igual que Efesios, Filipenses, Filemón, Colosenses fue escrita por Pablo desde una prisión romana alrededor del año 61 después de Cristo. Usted lee el libro de Colosenses y va a notar que en varias ocasiones Pablo hace referencia hacia su condición como prisionero del Señor. Y muchos estudiosos piensan que el apóstol Pablo no se encontraba en este momento de su vida en una prisión per se, sino en un tipo de arresto domiciliario. Cuando usted lee al final del libro de Hechos, capítulo 28, encontramos que Pablo llega a Roma, porque usted sabe que en los capítulos 20 él fue, ¿verdad?, apresado en Jerusalén. Cuando fue a predicar la palabra de Dios en Jerusalén, fue apresado, iba a ser, ¿verdad?, martirizado por la multitud de los judíos, pero él apeló a César, y eso lo salvó, porque cuando un ciudadano romano, como Pablo era, apelaba a César, nadie podía tocarlo hasta que él llegase hacia César y compareciera ante la máxima autoridad romana, que era el emperador. O sea, cuando un ciudadano romano apelaba a César, pues era fuertemente custodiado, protegido y conducido hacia César. Ese era un derecho de cada ciudadano romano, la comparecencia ante el emperador. Yo quiero ver al emperador, yo quiero ver a César. Y Pablo llegó a Roma, ¿verdad? Dice el libro de Hechos, al final encontramos que llega a Roma, pero es puesto en una casa. Era una casa prisión, donde él podía tener ciertas libertades, pero obviamente estaba confinado, estaba ahí custodiado y no podía salir.
pero Dios usó ese momento en la vida de Pablo para que Pablo escribiera estas hermosas cartas que tenemos hoy día en la Biblia como Colosenses. En el libro de Colosenses capítulo 1, versículo 7, encontramos el apóstol Pablo recibe la visita de Epafras. Colosenses 1:7 dice: como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Pablo allá en Roma recibe la visita de su consiervo, de su colaborador Epafras, quien le informa de la situación que estaba pasando esta iglesia de Colosas. Esta iglesia de Colosas no había sido fundada por Pablo. De hecho, nunca Pablo había ido a Colosas, ni tampoco los hermanos en Colosas habían visto el rostro de Pablo. Sin embargo, Pablo había oído de la fe de estos hermanos. Pablo había oído, ¿verdad? Dice aquí, ¿verdad? En el versículo 4 dice: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Pablo, desde la prisión en Roma, había escuchado, ¿verdad?, el buen testimonio de estos queridos hermanos en Colosas. Sin embargo, muchos le atribuyen a Pablo la fundación indirecta de esta iglesia. Si usted y yo buscamos en el libro de Hechos 19:10, encontramos que cuando Pablo duró 3 años predicando y trabajando en la ciudad de Éfeso, muchas personas se convirtieron a Cristo en esa región de Asia Menor. Y Éfeso era la capital de la región de Asia Menor. Y todas esas personas que se convirtieron en Éfeso con Pablo regresaron a sus ciudades como Laodicea, Colosas, Hierápolis, que eran ciudades de Asia Menor, y predicaron el evangelio en sus ciudades. Y se cree que Epafras se convirtió con el apóstol Pablo en Éfeso, y él fue a Colosas, su ciudad natal, y predicó el evangelio y fundó él mismo la iglesia en Colosas. Colosas, ¿verdad?, que pertenecía a la región de Asia Menor, que hoy día es Turquía. ¿Cuál es el propósito por el cual el apóstol Pablo le escribe esta carta a estos queridos hermanos de Colosas? Estos hermanos en Colosas estaban enfrentando una mala doctrina que había surgido en la ciudad de Colosas. Había una mala doctrina que estaba amenazando esta iglesia, que estaba amenazando la paz y la pureza de los hermanos en Colosas. Esta mala doctrina era una mezcla de filosofía oriental, de legalismo judaico, de filosofía secular, de ascetismo, de astrología pagana, de misticismo y algunos elementos del gnosticismo. Muchas cosas, ¿verdad? Muchos ismos, muchas filosofías, muchas creencias distintas. Todo esto se había mezclado, formando un sincretismo religioso, filosófico, que había surgido en la ciudad de Colosas. La ciudad de Colosas era una ruta comercial que unía el Imperio Romano desde la región o la parte oriental, o sea, Asia, y la parte occidental. Y como era una ruta comercial, mucha gente de Asia, ¿verdad?, del lejano oriente y también de Europa confluía en Colosas y traían todas estas ideas distintas del oriente, del occidente, y todo confluía ahí en este lugar, del Medio Oriente también, todo confluía en Colosas, haciendo una mezcla, ¿verdad?, un sincretismo religioso que dio lugar a una falsa doctrina que estaba siendo enseñada en Colosas y que amenazaba en penetrar a los creyentes y la iglesia que se encontraba en esta ciudad. ¿En qué consistía esta mezcla religiosa? Esta mezcla religiosa y filosófica consistía en ofrecerle a las personas un camino alterno hacia la plenitud. Brindarle a las personas un camino o caminos alternos para lograr la realización plena,
para lograr la plenitud personal. Y esta falsa doctrina estaba planteando en la mente de estos creyentes la pregunta: ¿me siento completo como cristiano? ¿Me siento realizado en mi vida como cristiano? ¿O me falta algo que el cristianismo, que Cristo no me está proveyendo? Estos creyentes estaban, ¿verdad?, siendo enfrentados por esta pregunta, y quizás, hermano, usted en esta noche se hace esa misma pregunta, o se ha hecho esa pregunta. ¿Esto es todo? ¿Hay algo más allá en el mundo para mí? ¿Habrá otras alternativas que también sean tan buenas como lo que ofrece el cristianismo, lo que ofrece el Señor Jesucristo? ¿Me estoy yo perdiendo de algo que no tengo? ¿Habrán otros estilos de vida que sean más saludables, más favorables, que yo no he experimentado o no he buscado? De manera que Pablo quiere no solamente, ¿verdad?, saludar a esta iglesia. Pablo quiere advertir a esta iglesia de esta falsa doctrina, pero Pablo también quiere satisfacer esta inquietud que sentían estos queridos hermanos en Colosas. Él quería responder a esta pregunta. Y cuando usted y yo buscamos en Colosenses capítulo 2, versículo 10, el versículo que leímos al principio, Pablo nos da la respuesta muy clara a esta pregunta. Dice Pablo: ¿y vosotros estáis qué? Vosotros estáis completos en Él. Pablo le dice claramente: ustedes están bien, ustedes están cubiertos, ustedes están completos en Cristo. En Cristo hay plenitud, en Cristo hay realización personal, en Cristo hay propósito, en Cristo hay plenitud de vida. Ese es el tema central, hermano, de esta carta de Colosenses. Plenitud en Cristo. El creyente está completo en Cristo y no tiene falta de nada. El creyente en Cristo encuentra satisfacción, plenitud. El creyente en Cristo encuentra todo lo que necesita en esta vida para ser feliz y exitoso. Amén. El objetivo de Pablo, hermanos, es recordarnos que, como dijo el salmista en el Salmo 23, versículo 1, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Si el Señor es tu pastor, si Cristo tiene la preeminencia en tu vida, si Cristo guía tu vida, entonces nada te faltará en esta vida. Si Cristo es tu pastor, nada te faltará. El objetivo de Pablo, ¿verdad?, es recordarnos que Cristo debe tener la preeminencia. Y si Cristo tiene verdaderamente la preeminencia en nuestra vida, entonces no hay razón para sentirnos no plenos ni completos. Dice la palabra de Dios que Cristo promete vida y vida en abundancia. Y lo que Pablo va a hacer es presentar su tesis y defenderla en base a argumentos claros y contundentes, siempre inspirados por el Espíritu Santo. Y Pablo va a nombrar cada uno de estos caminos alternos, cada una de estas doctrinas o filosofías mundanas, y la va a contrastar con la superioridad de Cristo como único camino hacia la verdadera plenitud. Y por eso hemos titulado el primer punto de este mensaje: caminos alternos para alcanzar la plenitud. ¿Cuáles son esos caminos alternos que el mundo ofrece para alcanzar la plenitud? Esta palabra plenitud aparece 2 veces en el libro de Colosenses. Mira lo que dice la palabra de Dios en Colosenses 1:19. Colosenses 1:19 dice: por tanto, agradó al Padre que en Él, hablando de Cristo, habitase toda ¿qué? Plenitud. Toda plenitud. Capítulo 2, versículo 9. Porque en Él habita corporalmente toda la ¿qué? Plenitud de la deidad. Esta palabra plenitud es una palabra griega que se llama pleroma. Esta palabra proviene del griego pleroma, que era un término
utilizado por los falsos maestros gnósticos de aquella época. Esto pertenecía al lenguaje gnóstico, que era un término, ¿verdad?, cuyo significado era la suma total de todo el poder y de todos los atributos divinos. Pleroma o plenitud significaba la suma total de todo el poder y los atributos divinos. Todo el poder, hermanos, y todos los atributos divinos. La estrategia de Pablo es utilizar la misma palabra que utilizaban estos falsos maestros para, ¿verdad?, combatir estas creencias con sus mismas armas. Lo mismo que hace el apóstol Juan en San Juan capítulo 1, que dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahora, usted pensará, y usted sabe como creyente, ya tiene una idea clara de que ese verbo se refiere a quién. Sin embargo, él lo utiliza claramente para combatir una herejía, esta misma herejía en San Juan, los gnósticos, que hablaban del logos. La palabra verbo en griego es logos. Y el logos era un ser, ¿verdad? El logos era un ser, ¿verdad?, que diferente, ¿verdad?, a Dios, diferente a los hombres. Y Cristo y Pablo está diciendo a ellos, este logos es Dios mismo. Este logo estaba en el principio y este logo se encarnó. La palabra también se refiere al logo, se encarnó. La palabra encarnada es Cristo. Cristo es Dios. Juan utiliza la palabra logos para combatir esta herejía de los gnósticos. Y aquí mismo Pablo también utiliza la palabra pleroma o plenitud para combatir esta creencia herética. Hermano, es importante que entendamos otra vez la ubicación geográfica de Colosas. Recuerden que esta ciudad era una ciudad que era una ruta comercial y abundaban distintas, ¿verdad?, filosofías, creencias en este lugar. Y hermanos, de la misma manera, hoy día usted y yo vivimos en un mundo pluralista, en un mundo donde abundan diversas personas con diversos trasfondos, ¿verdad? Vivimos un mundo globalizado. Por primera vez estamos en contacto con cada cultura a un clic de distancia, ¿sí o no? El Internet nos ha acercado y nos enseña, nos muestra todos los tipos de creencias que abundan en el mundo hoy día, sean correctas o equivocadas. Usted tiene acceso ahora por el Internet, por la televisión, de conocer cada rincón del mundo y conocer las diversas filosofías, creencias que pueda haber en este mundo. ¿Y cuántos jóvenes, verdad? ¿Cuántos jovencitos, verdad, pueden ser engañados? ¿Y cuántos también adultos, hermano, pueden ser engañados por esas cosas? Esta semana me tocó, verdad, en el colegio tratar con un joven que está teniendo contacto con creencias orientales. Y uno cree en este país como que eso ya no se iba a ver, porque recuerdo, ¿verdad? O no recuerdo, pero me contaban que en los años 80, 70, esas filosofías orientales, ¿verdad?, estaban muy de moda en otro país, ¿verdad? Había mucha gente metida en muchas de estas filosofías orientales que venían, y las películas, usted recuerda las películas de karate, ¿verdad? Estaba muy de moda en la cultura oriental en los años 80, 70 en otro país y en Latinoamérica, y a través de todas esas cosas llegaron muchas filosofías orientales en otro país. Y muchas de ellas persisten hoy día, y este jovencito está teniendo contacto con estas filosofías, con estas creencias orientales, y obviamente enseñan cosas que contradicen completamente la palabra de Dios. Hermano, esto de las creencias, esto de las filosofías, hermanos, son cosas muy sutiles. Recuerda que estamos hablando de un sincretismo, de una mezcla. Son cosas que dice Pablo que tienen cierta reputación de virtud, de espiritualidad, tienen cierta virtud, y eso es lo que atrae a estas personas, que son filosofías que supuestamente el propósito es llevarte a una salud física, llevarte a un estado de plenitud, a un estado, ¿verdad?, de realización personal, y obviamente no ven nada malo, ¿verdad?, en esas cosas. Y sí saben que son cosas que contradicen en muchas maneras la palabra de Dios, pero para ellos son caminos alternos.
Dice Wiersbe, hablando de estos falsos maestros, él decía, Wiersbe decía que ellos no querían negar la fe cristiana. El objetivo de estos gnósticos no era negar la fe cristiana. Ellos estaban de acuerdo con eso. Lo que ellos querían hacer era supuestamente elevar la fe a un nivel superior. Ellos decían, lo que ustedes creen está bien, pero hay algo superior. Lo que ustedes creen en la Biblia, todo eso es bien, pero hay otros dioses que ustedes no conocen, hay otras formas que ustedes no conocen para adorar a Dios, hay otras filosofías que ustedes no conocen, hay otro estilo de vida que complementan y superan lo que ustedes están creyendo. Y hermano, hay mucha gente hoy día que no va a negar la fe cristiana, pero va a querer venderte la idea de que lo que tú y yo tenemos no es suficiente y que hay que buscar algo más. Y ahí empieza el maligno a penetrar nuestra vida, nuestra mente, a penetrar nuestra forma de pensar y comienzan a hacer una mezcla de la Biblia, de la palabra de Dios, con otras filosofías y creencias y mandamientos, ¿verdad? Dice la Biblia, de hombres. Hermanos, hay muchos creyentes que pueden ser presa fácil a estas falsas doctrinas, a estas filosofías. El maligno, hermano, está detrás de todo esto. Satanás quiere, ¿verdad?, cegar a los hombres y mantiene a la humanidad cegada. Satanás le ofrece a los hombres estos caminos alternos, estas filosofías, estas creencias alternas para mantener al hombre alejado del Dios verdadero, alejado de Dios. Pero muchas veces Satanás utiliza estas filosofías para alejar a los que están en los caminos de Dios, para alejarlos de los caminos de Dios. ¿Y cuántas personas andan por ahí curioseando? Y estos gnósticos lo que tenían era supuestamente secretos, misterios, que solamente a ellos habían sido revelados. ¿Sí? Misterios, cosas que decían ellos, ustedes no conocen, no se les han enseñado. Los apóstoles no le han dicho todo lo que hay. Los apóstoles no han enseñado todas las cosas que existen. Usted tiene una parte de la verdad, pero le falta algo superior a lo que ustedes tienen. Y hermano, varias veces Pablo advierte al creyente a tener cuidado de no mezclar su fe en Cristo, a no mezclar su sana doctrina con creencias y filosofías y corrientes seculares y mundanas. Mira lo que dice la Biblia aquí en Colosenses capítulo 2, versículo 4. Primera advertencia de Pablo. Colosenses 2:4 dice: y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. No me da vergüenza, ni me apena, ni tengo miedo en decirlo. Los testigos de Jehová son una secta. Amén. Una secta satánica. Y se basan en palabras muy persuasivas. No hay una secta más peligrosa y más difícil de sacar a alguien de los testigos de Jehová. Yo he hablado con muchas personas de distintas sectas y esa gente están súper confundidas. O sea, y son muy lógicas las cosas, los argumentos que utilizan, porque lo adoctrinan sistemáticamente, son adoctrinados y son palabras muy persuasivas y es una mezcla de verdad y mentira. Y hermanos, esa gente terminan completamente confundidos, atrapados, engañados por palabras persuasivas. Pablo dijo: esto os escribo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Capítulo 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas, vacías, sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según quién, y no según Cristo. No según Cristo. Dice ahí mismo en el versículo 6: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él,
andad en él. Lo que usted y yo hemos recibido, tenemos que continuar en la palabra. Cristo dijo que seremos sus discípulos si usted y yo permanecemos en su palabra. Pero aquí la palabra engañar, en otra versión, se traduce como cautivar. Una de las maneras que el maligno nos aparta de la verdad, una de las maneras que el maligno mezcla nuestra verdad con mentira, no solamente es engañándonos, también es cautivando nuestro interés. Ese jovencito me confesó, me comentó cómo fue que, yo le pregunté, ¿cómo tú caíste en eso? Porque continuamente estás recibiendo la palabra de Dios en el colegio, a través de los profesores, de la capilla, de la directora y todo. No, un amiguito me llevó y comenzaron, ¿verdad?, a dar videos interesantes y cosas, y comenzó a cautivar el interés. Hay cuántas iglesias, hermano, que creen que la manera de discipular a personas, la manera de ganar almas es cautivando a la gente. ¿Cuántas iglesias supuestamente cristianas utilizan cosas, videos, cosas novedosas para cautivar a la gente? Al final la gente lo que está buscando es algo novedoso, pero no está buscando la verdad. Porque estas sectas, estas falsas creencias, lo que buscan es cautivar la curiosidad de la gente, ¿sí o no? Con cosas misteriosas, con cosas diferentes, distintas, y buscan cautivar a la gente, la curiosidad, y la gente sigue yendo porque tiene curiosidad de qué más esta gente cree y hace. Le gusta al ser humano, ¿verdad?, lo que es oscuro, lo que es diferente, lo que es engañoso, lo que es, ¿verdad?, misterioso. Le gusta la curiosidad, y por medio de la curiosidad el maligno puede muchas veces desviarnos de la verdad. Versículo 16, capítulo 2, versículo 16, dice Pablo: por tanto, nadie os ¿qué? Juzgue. Nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Nadie os juzgue. Hay cuántas personas andan por ahí juzgando al creyente, diciendo, pero ustedes son así. Y ustedes pueden usar, las mujeres pueden usar arete en tu iglesia. Ah, pero ustedes están atrás. Ustedes no son espirituales en esa iglesia. Esa iglesia está muy liberal, esa iglesia. Que las mujeres pueden usar arete, que las mujeres se pueden derrizar. Pues ustedes están casi ya en una herejía. ¿Cuántas personas usted encuentra por ahí en la calle que le juzga a usted como creyente? Juzga su libertad en Cristo, diciendo, no, que ustedes no son espirituales. Porque ustedes hacen esto, hacen aquello, y juzga al creyente, y lleva muchas veces al creyente a cuestionarse, ¿estaré yo en la verdad? Yo no sé usted, pero a veces yo me he sentido quizás a veces al menos por supuestamente hermanos por ahí muy espirituales, muy fogosos, que, ¿verdad?, muchas veces hasta hacen sentir mal a uno, ¿verdad? Pero ¿seré yo verdadero un creyente fiel? ¿Me falta algo? ¿Sí o no? Estamos en la verdad, somos gente de verdad que conocemos la palabra de Dios, y esta gente muestra una forma de ser como que nosotros no somos tan espirituales. Hermano, juzgan al creyente verdadero. Capítulo 2, versículo 18 dice, nadie os prive de vuestro premio. Nadie os prive, hermano. ¿Cuántos creyentes por estar pendiente a otros caminos, a otras creencias, son privados de todas las bendiciones que Dios tiene para ellos? No pueden percibir, no pueden disfrutar de todo lo que Dios quiere hacer en su vida, porque están muy pendientes a que les falta algo, a que no tienen algo que otros tienen, y no se enfocan en lo bueno que Dios ya le ha dado, en lo bueno que Dios va a hacer. Menosprecian su iglesia, menosprecian, ¿verdad?, pertenecer a una iglesia bautista fundamental, menosprecian ser creyentes fundamentales, porque entienden que les falta algo, que no están quizás, ¿verdad?, en las cosas más espirituales, y no valoran todas las cosas buenas que Dios en su iglesia, que Dios en la sana doctrina le ha provisto. Hermano, tenemos que tener cuidado de no dejarnos fascinar, de no dejarnos cautivar, de no dejarnos persuadir por
personas que predican o enseñan una doctrina que es contraria a la que usted y yo hemos recibido. Debemos tener cuidado, hermano, de ese sincretismo, de esa mezcla. Y hay muchos creyentes que están aquí, están en la iglesia, pero tienen una fe en Cristo, son creyentes, conocen la palabra de Dios, tienen buena doctrina, pero han dejado que su fe se mezcle. Y vamos a ver cuáles son los caminos alternos que este mundo ofrece para alcanzar esa plenitud, ese sentido de satisfacción, de realización personal. Primero que Pablo menciona es el gnosticismo. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 1, versículo 9. Pablo dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de ¿qué? Del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia. Pablo dice que él oraba por estos creyentes para que ellos fuesen llenos del conocimiento, de la sabiduría y de la inteligencia de Dios. Estos gnósticos presentaban tener conocimientos. La palabra gnosticismo proviene del griego gnosis, conocimiento. Y todavía usted va a encontrar hoy día que persiste esta secta de los gnósticos en nuestro país y en el mundo. Estos gnósticos iban a la iglesia en Colosa y presionaban a estos creyentes diciéndole, ustedes conocen parte de las cosas, pero le falta un conocimiento superior a lo que la Biblia presenta. Y usted sabe que una de las características de una secta es que tienen otro libro alterno a la Biblia, ¿sí o no? Tienen otros documentos alternos a la palabra de Dios. No se conforman con lo que la Biblia dice. Dicen, es el comienzo, la Biblia es el comienzo, pero no es el final. No, hermano, la Biblia es el principio y el final. Apocalipsis dice, al final dice Apocalipsis, capítulo 22, si alguien osa en quitar o añadir algo de este libro, sea maldito. Porque la Biblia es todo el consejo de ¿quién? De Dios, todo el consejo. Y fuera de ahí, no hay nada. Los gnósticos decían tener un conocimiento superior. Pablo oraba para que estos hermanos fueran llenos del conocimiento de Dios. Y mira lo que dice el capítulo 2, versículo 3. Hablando de Jesucristo, Pablo dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Hermano, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. En la Biblia están escondidos todos los tesoros y toda la sabiduría del conocimiento. ¿Cuánta gente que iletrada o gente, vamos a decir, no iletrada porque pueden leer, pero gente que no ha alcanzado esos grados de preparación académico, quizás no han pasado de un octavo de bachillerato, de primaria o de un cuarto de primaria, personas que no han alcanzado un nivel de bachiller, personas que no son profesionales per se, pero son verdaderos creyentes en Cristo y leen este libro continuamente y conocen la palabra de Dios y tienen un conocimiento profundo de la vida. Entienden la vida como debe ser entendida, tienen el conocimiento más claro que muchos doctores y personas preparadas en este mundo. Hermano, en la palabra de Dios están escondidos todos, dice la Biblia, los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Cristo, hermano, usted va a estar claro de lo que es este mundo, de lo que es esta vida, por qué estamos aquí, para qué estamos aquí, hacia dónde vamos. Usted va a entender realmente cómo funciona el matrimonio. Usted va a entender realmente cómo debe funcionar la sociedad, la familia. Usted va a entender todo acerca de la vida en Cristo Jesús. Están todos los tesoros. Yo no me canso, hermano, de estudiar este libro. Hay tantas cosas en este libro que usted conoce y yo quizás el 5% de todas las cosas que la palabra de Dios nos enseña. Hermano, usted y yo no necesitamos nada más, ningún otro conocimiento, ninguna otra fuente de conocimiento fuera de la palabra de Dios.
fuera de Cristo, no necesitamos ningún otro conocimiento. En Cristo están toda la sabiduría y el conocimiento. Otra de estas corrientes era el legalismo. El legalismo. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 11, hablando del legalismo, dice: en él también, hablando de Cristo, fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Esta gente, este legalismo judaico, lo que enseñaba a la gente es que ellos tenían que continuar guardando todos los mandamientos de Moisés. Para poder desarrollar una vida espiritual correcta, debían mantener todos los mandamientos de la ley mosaica, y de manera especial tenían que circuncidarse. Tenían que practicar la circuncisión como una señal, ¿verdad?, de que ellos querían una vida espiritual más fuerte, más amplia. Estos maestros creían en este rito de la circuncisión como una forma de desarrollar la vida espiritual de las personas. Y hermanos, usted y yo ya vimos en el libro de Gálatas que la ley fue un ayo para llevarnos ¿a quién? A Cristo. Para mostrarnos que nuestra necesidad de Cristo. Pero nunca fue para, ¿verdad?, de manera permanente, para ser un medio ni siquiera de salvación o de santificación. Pero esta gente obligaba, y usted por ahí va a encontrar sectas, quizás muy parecidas, la más parecida a los bautistas, aún en el nombre. No lo voy a decir, usted lo sabe. Retiene esta doctrina falsa de que hay que guardar los mandamientos para poder ser santo, para poder ser salvo. Y le ponen carga a la gente tan fuertes que ni ellos mismos pueden llevar, la verdad. La Biblia dice que la ley en Cristo fue cumplida. Entonces no estamos obligados, ¿verdad? No estamos diciendo que usted vamos a matar y a robar, pero no estamos obligados, ¿verdad? No estamos con esa imposición a tener que guardar toda la ley para agradar a Dios. La Biblia dice que la ley, toda la ley se resume en una palabra: amor. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a los demás como nosotros mismos. Cuando usted verdaderamente ama a Dios y a los demás, usted está cumpliendo toda la ley de Dios. Porque la ley y sus mandamientos se resumen en amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como nosotros mismos. Otra corriente, el misticismo, Colosenses 1:15. El misticismo era una manera, ¿verdad?, de tener comunión íntima con Dios. Ellos decían que el cristianismo no brindaba esa relación íntima con Dios. El misticismo, el místico, busca tener otras experiencias a la palabra de Dios. Y hermano, ¿cuántas iglesias supuestamente cristianas están mezcladas de este misticismo? De que hay que tener una experiencia religiosa, que no le basta con escuchar la palabra de Dios claramente y obedecerla. Tienen que buscar experiencias, ¿verdad?, fuera de lo que Cristo ofrece. Y muchas veces le llaman experiencias espirituales, que supuestamente es Dios que le habla, supuestamente son unos sueños, una visión, una experiencia, ¿verdad?, que lo transporta, y que fueron al infierno y que fueron al cielo, y que, hermano, olvídese de eso. No le crea a esa gente. El apóstol Pedro claramente, el apóstol Pedro habla en 2 de Pedro, capítulo 1, no tiene que buscarlo, pero él habla acerca de que él y Juan y Jacobo vieron a Cristo glorificado. ¿Recuerdan ahí en el monte de la transfiguración cuando Cristo mostró su gloria delante de estos tres apóstoles? Él dice Pedro que ellos tuvieron ahí, ellos tuvieron una experiencia sin igual que nadie tuvo. Pero Pedro, ya al final de su vida, presintiendo la muerte, la partida de este mundo, prepara a los creyentes diciéndole en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca
y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pedro dice, porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Está hablando de que Pedro tuvo una experiencia con Dios que nadie ha tenido, de ver a Cristo en su gloria, una experiencia que solamente los creyentes en el cielo algún día experimentaremos. ¿Y cuánta gente habla de que subieron al cielo en sueño, o que en su espíritu fueron al infierno y que hicieron estas cosas? Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura que ¿qué? Que cualquier experiencia religiosa que tú puedas tener. La Biblia, hermanos, es la palabra profética más segura que cualquier otra experiencia religiosa. El místico, el ascetismo, Colosenses capítulo 2, versículo 20, Colosenses 2, 20, el ascetismo, Colosenses capítulo 2, versículo 20, dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen ¿con qué? Con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Ascetismo. Una filosofía que creía que el cuerpo era malo, que la carne era maligna, que el espíritu era bueno y que para uno poder lograr esa santidad y esa perfección tenía que maltratar su cuerpo, que era carnal, que era maligno. Y usted ve en la Edad Media, se hizo muy de moda esa gente que se recluía, que se aislaba de la sociedad en monasterios, ¿verdad? Y se flagelaban el cuerpo y se maltrataban y duraban días en ayuno sin comer para maltratar su cuerpo y poder lograr esa santidad. Y cuando usted va hoy día a esos lugares, usted encuentra muchos pasajes secretos. Aún en otro país usted encuentra muchos de esos monasterios con pasajes secretos, con túneles secretos, donde ellos salían y hacían sus pecados o traían personas al monasterio. Porque son cosas que tienen cierta reputación de sabiduría y de humillación y duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno ¿contra qué? Contra el pecado. El pecado. Esos monjes que no se casan, esa gente, no, eso no tiene valor contra el pecado. Y hay tanto escándalo que usted ve, ¿verdad?, con esta persona, porque creen que de esa manera van a poder agradar a Dios y lograr la santidad y la perfección, y no tienen valor alguno contra los apetitos del pecado. Y hermanos, ¿cuántos creyentes se dejan dañar la mente y confundir de que, ay no, hay el yoga, que eso no es malo, eso no es diabólico, eso es simplemente un estilo de vida saludable? No, eso es lo que tiene que ver con alimentación, una dieta que te ponen especial y maltratan su cuerpo, dejan de comer, se enferman porque están siguiendo filosofías de hombres que se destruyen con el uso. Hermano, ten mucho cuidado con lo que tú ves en la televisión, con lo que tú lees. Ay, no, que vi una nueva estilo de vida, una nueva filosofía, una nueva dieta. Mira que, ten cuidado, hermano. Ten cuidado porque puedes estar haciendo algo que no viene de Dios, sino del maligno. Mira lo que dice la palabra de Dios en 1 Timoteo. 1 Timoteo capítulo 4. 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Por qué? Porque se van a apartar de la fe. Porque van a escuchar a espíritus engañadores y a doctrinas de ¿qué? Demonios. Bueno, no se te va a aparecer un demonio, pero va a utilizar una persona, una filosofía, una doctrina para dañar tu vida, para mezclar tu fe en Cristo, para alejarte al final de la palabra de Dios, porque va a decir, lo que yo tengo es superior a lo que ofrece el cristianismo. Dice, escuchando a espíritus engañadores
por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, ¿qué van a hacer? Prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias, ¿usted entiende eso, hermano? ¿Cuál es la dieta de Dios? Os he dado todo para comer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Darle gracias a Dios por eso, orarlo, y ya eso lo santifica. Amén. Todo lo que mata y come, Pedro. No, Señor, que mata y come. No llame inmundo lo que el Señor ha limpiado. Hermano, doctrina de demonios disfrazadas, de estilo de vida, de dietas, que van a prohibir comer de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias comamos los creyentes. Y lo que han conocido, ¿qué? La verdad. ¿Y cuál es la verdad, hermano? La palabra de Dios. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada. Hermano, usted va a la India, va a otro lugar y comen hasta los lagartos, se lo comen, hermano. Las cucarachas se la comen, nada se desperdicia porque todo Dios lo creó para que lo comamos y disfrutemos de lo que Dios ha creado. En México recuerdo que hacían chapulines, que son unos grillitos que ellos fríen, ¿verdad? Y se lo comen crujientes. Hermano, todo Dios lo creó para que lo comamos con acción de gracia, porque por la palabra de Dios y por oración es santificado. Hermano, usted está en un lugar de eso, donde eso es lo único que brindan, y tú tienes hambre, hermano, usted sabe que usted se lo va a comer eso. Pero entonces aquí queremos privar de que no se puede comer carne, y entonces comienzan a usar la Biblia para justificar sus falsas doctrinas de demonios, de que no, que el principio, el propósito de Dios era que fuéramos vegetarianos, que Adán y Eva, el pecado fue el que nos llevó a ser carnívoros. Eso es mentira. No tiene nada que ver con eso el pecado. No, que nosotros era frutas. ¿Quién dijo eso? Estoy seguro que, ¿verdad? Cuando Abel sacrificaba su cordero, se lo comía después la carne. O sea, eso son doctrinas de demonios. Y tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, de no dejarnos arrastrar por cosas que nos van a hacer daño. Astrología, hermano, astrología, Colosenses 2:18. Astrología. Creyentes metidos en astrología. Colosenses 2:18 dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a ¿quiénes? A los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchados por su propia mente carnal. Culto a los ángeles. Esta gente adoraba a los ángeles. Esta gente veía a los ángeles como mensajeros, como mediadores entre Dios y los hombres. Y los astros, ellos creían que esos ángeles, ¿verdad?, influenciaban los astros de alguna manera el comportamiento y la conducta humana. Ah, no, yo soy Virgo. Yo soy Leo. Ay, me va a pasar esto. No, ay, no voy a hacer esto. Mira lo que dice el horóscopo hoy, que si yo hago esto, que yo voy a conocer a una persona, una muchacha, porque hay tantos creyentes que están creyendo basuras, hermano. Que creen que estos ángeles, estos astros influyen. Astrología, finalmente filosofía secular, filosofía humanista. Colosenses 2:8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según o de acuerdo a las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Filosofía, y quizás esto es una de las cosas que más daño hace al creyente hoy día, una mezcla entre su fe en Cristo y filosofía secular. Y lo malo de estas cosas, hermano, que muchas veces cuando le damos cabida a nuestra vida a estas cosas, al final estas cosas terminan por desplazar a Cristo y a su palabra de la preeminencia en nuestras vidas. Son las filosofías de este mundo, las corrientes de este mundo. Dice la Biblia que usted y yo, cuando estábamos muertos, en Efesios capítulo 2:1, en nuestros delitos y pecados, seguíamos que la corriente de este siglo. Pero Dios nos ha dado vida, y Dios nos ha dado conocimiento de la verdad. Y no tenemos que ya seguir la corriente de este mundo, porque dice la Biblia que el mundo, ¿qué? Pasa. Y sus deseos,
sus modas, su filosofía, su corriente. Lo que antes era malo dicen bueno, lo que antes era bueno dicen malo. Eso pasa de moda, cambia, el mundo pasa su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pablo le decía, oraba por ellos en Colosenses 1:9 para que ellos fuesen llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, para que pudieran arraigarse, estar firmes en su fe y poder crecer y dar fruto para la gloria de Dios. Encuentra creyentes, ¿verdad?, destruyendo su familia, destruyendo su matrimonio, basado no en la palabra de Dios, sino en sus filosofías seculares. Filosofías según los hombres, filosofías que ellos mismos han creado y que yo siempre he creído así, yo siempre he sido así, y tú le predicas y tú le enseñas la palabra de Dios, lo que es bíblico de hacer, y para ellos la Biblia no tiene preeminencia ante sus filosofías seculares. Esto es lo que me enseñaron, esto es lo que yo aprendí en el mundo, así que yo creo como el mundo cree y nadie me va a sacar de lo que yo creo, y se divorcian y se separan y hacen cosas basadas no en la palabra de Dios, sino en las filosofías y corrientes de este mundo. Lo que el mundo hace, eso lo hacen ellos. Hay tantos creyentes que viven una fe mezclada con elementos y creencias y filosofías mundanas, demoníacas, y no se dan cuenta que están destruyendo, están en un camino que lo va a llevar al final a alejarse de Dios, a alejar su familia. Crían a sus hijos no basados en la palabra de Dios, sino basados en la filosofía de este mundo. Se manejan económicamente no conforme a la palabra de Dios y sus principios, sino los principios y filosofías de este mundo. Y al final toma decisiones no basadas en la palabra de Dios, sino basadas en sus propios deseos, en su propio pensamiento. Dice la Biblia que el necio al final se hastía aún de sus propios pensamientos. Se cansa. ¿Por qué? Porque entiende y ve que sus pensamientos, filosofías mundanas, seculares, no le llevan o no le han llevado a nada bueno. Hermano, aunque el mundo y el maligno nos ofrezcan otros caminos alternos, solo hay un camino a la plenitud y ese camino es Jesucristo. Juan capítulo 14, versículo 6 dice: yo soy, ¿qué? El camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre. Ahí se resumen las tres cosas que le da plenitud a este hombre, al ser humano. Cristo es el camino, ¿verdad?, hacia la vida, hacia la verdad, y es nuestro Creador. Cristo nos reconcilia con el Creador, nos da paz con Dios. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Jesucristo nos guía a la vida en abundancia y a la vida eterna. Jesucristo nos guía a la verdad, al conocimiento verdadero y pleno. Y Pablo se encarga de demostrar en todo este libro la supremacía de Jesucristo, la preeminencia de Cristo en contra del gnosticismo. Dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros del conocimiento. En contra del legalismo dice que Cristo ya en la cruz pagó y anuló el acta en contra de nosotros. Ya Cristo cumplió toda la ley, dice la palabra de Dios. En cuanto al misticismo, que nos presenta una manera más íntima, una experiencia más superior para poder llegar al Padre, dice Pablo en Colosenses 1:15 que Cristo es la imagen del Dios invisible. En contra del ascetismo dice que Cristo, ¿verdad?, Él ya nos ha dado el poder. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 11, dice: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. ¿Para qué es el poder de Dios? ¿Para qué Dios nos ofrece poder a nosotros, hermanos? Para vivir la vida que Él nos demanda que vivamos. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 9, dice Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cómo? Fortalecidos con todo el poder de Dios. ¿De qué manera usted y yo podemos alcanzar ese poder para decirle no a la carne? Para poder vencer el pecado en nuestras vidas. ¿De qué manera usted y yo obtenemos ese poder? Dice Pablo en el capítulo 1, versículo 9, dice: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de ¿qué? De orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad.
La cura en contra de los apetitos de la carne no es seguir filosofías o doctrinas que maltratan el cuerpo, que nos obligan, que al final uno no puede mantener esas cosas y cae en el pecado. No, la clave es Cristo y su poder. Y ese poder se obtiene a través de la oración. ¿Sabe lo que dice Pablo? Que la clave para una vida de plenitud, quizás usted se siente aquí, todavía se siente insatisfecho, todavía no cree que el cristianismo sea suficiente para darle una vida plena en esta tierra. La clave que Pablo nos da al creyente para que entendamos que en Cristo estamos completos se encuentra en el capítulo 3 de Colosenses y el versículo 1. Dice Pablo, si pues habéis, ¿qué? Resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hermano, entiende que tú y yo estamos unidos con Cristo para siempre. Y si nos matan, si matan a Cristo en nuestra vida, nos morimos. Cuando usted ve esas cosas esos árboles o esas cosas que se unen, y llega un punto que ya, si usted mata una cosa, muere la otra. Yo recuerdo esos pajaritos, ¿verdad? Esos pajaritos del amor, que le llaman el amor. Teníamos unos pajaritos allá en la casa, no sé quién nos regaló esos pajaritos, si era de mi mamá o algo así. Eran 2 pajaritos y los teníamos ahí, y en una ocasión uno de esos pajaritos murió y estaba el otro pajarito, ¿verdad? Como llorando, dice Brenda, lamentándose encima, ¿verdad? Haciéndole así al otro pajarito, y al final se murió también el otro pajarito de la soledad, me imagino, no sé, porque cuando usted hermano, usted y yo estamos unidos a Cristo, y si nos quitan a Cristo, nos morimos ahí mismo, porque Él se ha convertido en nuestra propia vida. Y la clave, hermano, para uno poder lograr una vida de plenitud es comenzar a buscar las cosas de arriba. La gente más feliz que yo conozco en esta iglesia y en cualquier lugar cristiano es que son gente que están involucrada, metida en las cosas de Dios. Y vive una vida plena, aún en enfermedad, siempre están contentos y felices. ¿Por qué? Porque están buscando siempre las cosas de arriba. Versículo 2 dice, poned la mira en las cosas de la arriba y no en las de la tierra. La palabra mira aquí está mal traducida. Es poner tus afectos en las cosas de Dios. Poner tus afectos. Hay mucha gente que se aferra a este mundo, que se aferra a las cosas materiales y no pone su afecto y su amor a las cosas de Dios. Jesús dijo, donde esté vuestro corazón, ahí estará vuestro tesoro. Poned vuestros afectos en las cosas de arriba y no de la tierra. Y dice, porque habéis muerto. Tenemos que morir a este mundo, hermano, a sus filosofías, a sus creencias, y tenemos que morir a nuestro yo, a nuestra forma de hacer las cosas, y darle cabida a Cristo, a su palabra, a su voluntad para nuestras vidas. La clave, hermano, para una vida plena y completa, de acuerdo al apóstol Pablo, básicamente es consagración. En la medida que tú y yo nos consagramos más a Dios, vamos a experimentar plenitud, realización en la vida. Cuando usted lee los capítulos 3 y 4 de Colosenses, después de Pablo establecer el fundamento, entonces Pablo nos llama a vivir una vida consagrada a Dios, una vida llena de la palabra de Dios, una vida de adoración a Dios, una vida de deberes, de responsabilidad. Toda filosofía debe llevarnos a cumplir nuestros deberes. Y la palabra de Dios nos dice que cuando usted y yo entendemos cuál es la voluntad de Dios y conocemos la palabra de Dios, el resultado es un estilo de vida responsable, consagrado a Dios. En la medida que usted y yo nos consagramos más a Dios, vamos a sentir, a experimentar esa plenitud
de la cual Cristo habló cuando dijo que si creemos en Él, Él nos da vida y vida en abundancia. Estamos completos en Cristo, hermano. Vamos a orar. Padre Celestial, Padre bueno, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres el único camino hacia la vida, hacia la plenitud, hacia el Padre. Y no necesitamos ningún otro camino alterno para poder experimentar y alcanzar esa plenitud, esa realización, ese sentido de propósito aquí en la vida, Señor, en esta tierra. Todos ojos cerrados, nadie mirando. Vamos a pedir al pastor que continúe con esta invitación.